Buenas tardes, gracias por estar aquí. Efectivamente, el último día de las conclusiones suele a veces atraer a la gente que ha estado en otros momentos y que llega a este punto casi final, aunque no se espera lo mejor de la actuación de nuestra artista. Y bueno, no olvidemos, estamos hablando de arte y fragilidad, y no olvidemos en primer lugar la ley física de la entropía, que todo tiende a desordenarse, a debilitarse. Sí, pues empiezo. Que no olvidemos en primer lugar, respecto al arte y fragilidad, esa ley de la física de la entropía en que todo tiende a desordenarse, a debilitarse, a deteriorarse en el arte. Somos tiempo. Marguerite Yourcenar, que se la ha mencionado recientemente también, yo creo que ha sido Jorge Varas, decía que el tiempo es el gran escultor. Es una buena definición del tiempo. El tiempo nos esculpe para bien y para no se sabe qué. Pues bien, entonces, lo que requiere la atención y conservación para el deterioro ha sido uno de los asuntos tratados a lo largo de las intervenciones, ¿no? A partir de aquí tomo algunas ideas que me han parecido relevantes de los intervinientes. Y seguro que ustedes hubieran elegido otras afirmaciones, porque se sabe que uno capta por interés o afinidad, y quizá pues mucho más certeras que las mías, puesto que los artistas siempre se dice que van un poco más allá, y últimamente tengo unos amigos artistas que les llamo neuroatípicos y se ríen y se sonríen. Bueno, pues estas son, digamos, las conclusiones que yo he sacado, siguiendo un poco, como les he dicho, la intervención de los distintos artistas, historiadores, profesores, críticos de arte, etc. Entonces, la fragilidad en el arte comienza por la propia fragilidad del artista, que al mismo tiempo sabe que en su fortaleza para crear una obra de arte, aunque parta de la fragilidad de los materiales, incluso de cierta inseguridad en el proceso de ejecución, luego tiene la fortaleza de lograr una obra de arte que quizás sea eterna, dentro de que las leyes de la física, como les he dicho, no nos dan esto, ¿no? Sin embargo, pues Mónica Mittendorfer nos hablaba de todo ese requerimiento de los museos para conservar las obras de arte, que van desde la oscuridad y la luz adecuadas, desde las exigencias del transporte, desde los luxes, desde la situación, etc. Entonces, incluso el registro para controlarlas de que no se pierdan. Siglar una obra de arte es importante porque ya queda registrada, ¿no? Y se convierte en BIC, bien de interés cultural. Es una obra que ya forma parte del patrimonio histórico-artístico cuando un museo la señala y la registra como tal. Si el presente es frágil, pensamos que el futuro es una fragilidad mayor, señaló Tomás Paredes. La tradición no se hereda, hay que repensarla. Esta idea ha salido más veces en la presentación desde esta mesa, ¿no? Efectivamente, los latinos decían lo de nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, pero realmente lo que nos ha dejado el pasado y la tradición hay que repensarlo para seguirlo o para modificarlo. Don Eugenio Dors, un gran crítico de arte, un maestro de la crítica de arte, decía aquello también de que si no hay tradición, lo que no es tradición es plagio. Efectivamente, cada uno de los artistas viene de una tradición occidental que, aunque luego se nutra de otras culturas, como pasó con el cubismo, que se nutrió de la máscara africana, pero siempre se ha dicho, y esto lo diría mejor Juan Ranz, que es el experto en Picasso, ¿no? Pues Picasso, han dicho unos cuantos críticos, no hizo arte negro, arte africano, hizo arte occidental, europea, aunque se nutriera de esa cultura. O estoy pensando también en el japonismo, la influencia del japonismo que se dio en los nabis, sobre todo ese movimiento que hubo en París en tiempos más o menos de las vanguardias largas, ¿no? Sobre todo de las radicales y las históricas. Pues efectivamente no se hacía arte japonés, hacíamos arte occidental, aunque se nutriera de una influencia de Japón. Las tradiciones son como un humus
que calan en cada uno de los artistas y lo vivimos. Será difícil que hagamos arte chino, que es una maravilla, o arte japonés, ¿no? Ellos vienen de otra tradición, de la misma manera que la influencia occidental. Será difícil que les haga cambiar ese humus o esa tradición suya tan rica, por otro lado. Bueno, la tradición nos hereda, hay que repensarla, trabajarla de nuevo, decía Tomás Paredes. Todo está pensado y dicho, pero hay que volverlo a pensar, esto es importante. Aprovechar el presente con el carpe diem de Horacio. El futuro, que era el título de su ponencia. ¿Por qué tememos al futuro, no? Pues bueno, el futuro está ahí y tiene su raíz en el presente. La semilla del futuro está en hoy y en la conducta, en este caso, de los artistas, porque es el arte lo que nos viene. El futuro, para tener un buen futuro, hay que ser generoso con el presente. Socorro Morac señaló que si no tenemos raíces no podemos volar. De la fragilidad sacaremos fortaleza e imaginación. No hay dolor más fuerte que el dolor de estar vivo. Señaló con un verso de Rubén Darío, que es un verso bellísimo, desde luego. Somos animales lingüísticos e históricos, no robóticos ni zombies, por mucho que planee la inteligencia artificial, que ha salido tantísimas veces en las intervenciones. Parece ser que va a ser una herramienta que, en definitiva, los artistas y los hombres en general y la ciencia pues van a saber domesticarla. Eso esperamos. Hay que poner, decía también Socorro Morac, hay que poner puentes entre el arte y la ciencia, entre las distintas culturas. Estamos en el antropoceno. Efectivamente, arte y ciencia que se conozcan y que se imbriquen y que se digamos, influyan, si cabe, pues es importante. La ciencia se ha dejado a veces de lado para los humanistas y no puede ser. Los artistas deben conocer la ciencia y, de hecho, la ciencia ha nutrido mucho el arte y bien, para bien cuando lo ha hecho. Mónica Mittendorfer, como les he dicho, nos ilustró de la necesidad de los museos para conservar con toda clase de garantías físicas, de lugar, de iluminación, de piezas artísticas, para contar con ella le gustaba más la palabra patrimonio histórico-artístico, seguro, que sea seguro a lo largo del tiempo, ¿no? Lo frágil del arte viene a ser la espina dorsal de la actuación museística. Esto me pareció también una formación que ilustra muy bien. Si los museos están ahí es para conservar los artefactos, los objetos artísticos para la ciudadanía y para el futuro. Marcos García Díez señaló que como arqueólogo su visión es complementaria a la del artista. Los arqueólogos, en este caso tengo comillas, jugamos con las limitaciones del contexto y la época. Construimos narrativas con datos fiables y probables. Hablamos de construcción de los símbolos con su fragilidad o fortaleza y con el grafismo paleolítico como lenguaje. Es interesante saber si se socializa un lenguaje gráfico para alcanzar poder. Era muy interesante todo esto que dijo de los símbolos y del grafismo, que cuando se mantiene en el tiempo es que el colectivo social lo ha asumido. Efectivamente, cuando vemos algunos signos como, por ejemplo, las pajaritas encontradas, si ustedes recuerdan, ¿no? Pues algunos señalan que viene de Persia y aparece pues no solamente en los objetos artísticos, sino también en los manteles que hemos tenido a veces en casa, bordados con punto de cruz. En este caso, lógicamente, estamos hablando de la paleografía, es otra cosa, ¿no? Pero todo es símbolo, todo es forma, y si se mantiene en el tiempo es que tiene una fuerza efectivamente colectiva, y me pareció muy interesante. El hombre, si sabe que hubo pasado, sabe también que el presente se va a proyectar en el futuro. Hay personas y hay artistas que sueñan con el futuro. Dice, bueno, si ahora, y de hecho ha habido, ¿no? El caso de Van Gogh es paradigmático, que no triunfó en vida, pero sin embargo luego ha sido muy cotizado, ¿no? Incluso a mí siempre me gusta recordar el personaje de Apeles, que es un pintor griego muy célebre, muy famoso, y sin embargo no ha quedado ninguna pintura de él. La pintura es más frágil en la conservación que la escultura,
escultura, sobre todo porque la escultura clásica buscaba los materiales definitivos del bronce y del mármol, de la piedra en definitiva, y del bronce, ¿no? La misma madera pues vino más tarde, vino en el medievo y vino en el Renacimiento, sobre todo para hacer esas tallas maravillosas. Pero bueno, volviendo al caso de Apelles, hay algunos artistas que con humor dicen: a mí me gustaría que toda mi obra desapareciera, pero que permaneciera la fama mía, de mi nombre y de mi actuación como Apelles, ¿no? Amalia García Rubí recordó que el surrealismo quiso borrar los límites del arte y lo tenía como reto. También es una postura ante estos movimientos que han generado como objetivos, que los han definido muy bien, el mismo futurismo, ¿no? Cuando decía aquello que un automóvil era más bello que la victoria de Samotracia y ese culto a la velocidad. Bueno, pues efectivamente los movimientos artísticos nos han enriquecido a todos, ¿no? Se detuvo Amalia García Rubí en la obra singular y rompedora de Duchamp y la obra del ready-made, y sobre todo se detuvo algo que es muy interesante, que es el arte textil, el arte del cosido, llamaba ella, con nombres de artistas femeninos como Tabanera o Yolanda Relinque. Si se fijan ustedes, cada vez en los últimos años ha aparecido muchísima más obra textil en Arco y en otras exposiciones. Y esto es muy, muy interesante. La misma mujer de Albers recorrió a América Latina, Hispanoamérica, si está el profesor por ahí, si no me va a llamar al orden, pues recorrió y efectivamente se fijó mucho en el arte textil y le interesó, ¿no? Y a mí me recordaba esto una amiga que tengo de estas primarias, vamos, a la primaria en arte, por ejemplo, cuando dicen: yo solo lo pondría delante de mi sofá. Como oímos, creo que fue allí y tal, bueno, pues produce cierta sonrisa, ¿no? Pues esta amiga mía también, que era muy primaria, cuando iba de galerías con ella decía: Julia, el mantel que hace mi madre es más bonito que esto. Bueno, es una simpleza, como ustedes verán, pero efectivamente quiero resaltar la importancia que el arte textil, el cosido, va teniendo últimamente en el arte. Son 13 puntos y voy por el 8, ¿eh? Javier Rubio Nomblot está aquí presente y me da miedo cuando están los artistas por temor a no, señalar bien lo que dijo, ¿no? Bueno, pues él señaló al principio la no conferencia y la necesidad del retorno a lo real, basado en la tesis de Lacan. Hay que dar paso al arte real traumático de la enfermedad o la vejez, frente a la estrategia del ocultamiento del horror. Y bueno, puso ejemplos muy elocuentes entre la realidad y el arte que ilustraban muy bien, y que nos ponían el dedo en la llaga, ¿no? Por ejemplo, no se debe escamotear el dolor de la condición humana en el arte. Luego lo repetiré porque me pareció también una afirmación muy interesante, la de Manolo Valdés, cuando Tomás Paredes lo entrevistó y le dijo qué podría decirnos o qué ha aprendido del arte en Estados Unidos, puesto que él reside allí, ¿no? Y dijo que el arte es plural. Yo creo que esto es fundamental. El arte es plural. No es que todo sea arte, pero sí es un abanico de distintos movimientos, de distintas tendencias, de distintos objetivos, y esto es importante, ¿no? En fin, entonces este arte de lo real traumático, pues es muy, muy interesante que esté presente. Cuando él nos enseñaba esas fotografías, a mí me pareció preciosa la de la viejecita en una silla de ruedas, que era viejísima, tenía dignidad. A mí me parece en blanco y negro, además, que parece que le da una solemnidad mayor. Pues es muy interesante que lo veamos, ¿no? Él nos puso el ejemplo de lo que pasó con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es posible que la gente se escandalizara o que alguien llamara la atención al mundo porque nos presentara una fotografía con aquellos ataúdes? Aquello fue revelador de lo que realmente estaba pasando y de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces llega un momento en que esconder el horror o la enfermedad o la vejez, que no son en principio belleza clásica, digamos, porque sí puede tener otra belleza, pues eso tenemos que repensarlo también. Habló de la mastectomía
que algunos artistas han hecho, ¿no? Yo cuando presentaba ahora Alfonso de la Torre, este mismo cuadro, digamos, Etandoné, con piel de cerdo y tal, a mí me parecía también que tenía algo de, no sé si de siniestro, pero ligeramente tal. Cada uno la sensibilidad también tiene derecho a aceptar un arte o a rechazar otro, o no querer otro, pero nunca rechazarlo. La libertad creadora y creativa es importante, sobre todo de cara al poder, digamos, porque el poder lo que quiere es que nos sintamos en un paraíso feliz, y eso no puede ser. Javier Rubio Nomblot nos ponía el parangón de lo que busca, por un lado, el capitalismo, con ese consumo que nos lleva a ser felices comprando, y ahí con el Black Friday que estamos aquí vamos a gastar menos, y por otro lado el socialismo, que busca el paraíso que hablaba el marxismo, ¿no? Y que, bueno, pues es tanto por un lado como por otro, tenemos que estar al tanto. Seguimos. No se debe escamotear el dolor de la condición humana en el arte. Las prácticas lamentables de ocultación que se ha vivido durante la pandemia o la guerra del Golfo, que nos señaló y nos recordó, mejor dicho, no existieron fotografías. ¿Por qué? Porque el poder norteamericano sabía que la guerra del Vietnam la habían perdido por la imagen, por aquella presencia tan continua y tan terrible de los campos de napalm. Claro, eso ¿quién lo soporta? Además, los artistas estuvieron muy apoyando de la música y de las artes plásticas y de la música. Estuvieron efectivamente encima denunciando esa guerra. Por eso la guerra del Golfo no se enseñó, y bueno, pues esto pone de manifiesto la hipocresía del poder, la manipulación del poder en todos sus ámbitos, y de la sociedad también, que a veces no quiere eso, ¿no? Marina Vargas, que es la artista que quería citarles, que la citó Javier, pues presenta la mastectomía, y ha venido aquí todos estos días también Rosa Gallego del Peso, que ella ha hecho una exposición itinerante con mujeres que efectivamente tenían cáncer de pecho, sobre todo, que es el que más afecta a las mujeres. Hay una persona que conozco y dice, es un cáncer tan femenino que si fuera más masculino ya habrían resuelto la solución médica, ¿no? Bueno, es una tontería, pero es verdad que este cáncer golpea especialmente a las mujeres, y Rosa Gallego del Peso hizo una exposición tremenda, pero muy interesante en este sentido que nos pedía Javier, de que lo real traumático pues tenemos también que tenerlo en cuenta. Señaló los trabajos de Ana Mendieta o de Paula Rego a este respecto. Y bueno, decía que no se debe hacer un arte de archivo, como ha sucedido a veces en Reina Sofía, ¿no? O hablaba también de esa hipocresía que yo creo que nos impactó, de Josu Ternera, ¿no? Quiero recordar, cuando decía que bueno, pues era un hombre que, como el sexo es algo, el sexo que es vida, y sin embargo para muchos es una especie va de retro, ¿no? En el arte, sobre todo un sexo mucho más, digamos, directo y demás. Pues Josu Ternera está ahora dirigiendo un grupo de derechos humanos, cuando es un hombre que mató a niñas. Si hubiera sido que hubiera violado a las niñas, ya sería reprobado, pero matarlas por un asunto político terrorístico, de terrorismo, parece ser que menos, ¿no? Bueno, todo esto lo puso él de manifiesto con ejemplos que no sé si no he sido fiel que lo diga después, ¿no? La conclusión es que hay que aceptar el arte real traumático. África Cabanillas ha señalado, vamos por el 9, ha señalado que las biografías de las mujeres artistas acaban con frecuencia eclipsando la vida artística de las mismas por el método biográfico que se les aplica, que es siempre diferente a los hombres. Se le pone de manifiesto digamos, su vida personal traumática, como el caso de las violaciones o el caso de la enfermedad con Frida Kahlo, y bueno, pues es lo que se ha llamado
en cierto modo, yo creo, uno de los segmentos que se llama biografías débiles. Efectivamente, cuando la biografía de un artista no se relata bien, puede perjudicarla. Y citó, en este caso, a Camille Claudel, como ustedes saben, una artista estupenda, extraordinaria, y que la recluyeron en un manicomio, fue tremendo, ¿no? Marie Blanchard también se insiste en su biografía, en esa deformación que tenía, era gibosa, o Marga Gil Roeset, esta poeta y escultora también, amiga de Juan Ramón Jiménez, se enamoró de él, como iba a ser correspondida porque estaba casado y no lo concebía, pues se suicidó. Pero se detuvo... África Cabanillas se detuvo principalmente en Deli Tejero, que es una gran artista femenina, se ha tardado en salir a flote, porque es curioso, yo cuando veía un cuadro de ella me parecía, pero qué maravilla, que no estaba, digamos, en primer plano, ahora sí, y concretamente África Cabanillas ha hecho la primera biografía de esta artista, y bueno, pues ha distinguido las distintas etapas, y eso es bueno, hay que distinguir la proyección de un artista que se hace en el tiempo y que tiene distintas etapas, y no solamente quedarse en la biografía de si era gibosa o si se suicidó o si fue violada. Bueno, pasamos a Amparo Serrano de Haro, que curiosamente ha escrito un libro con la anterior, con África Cabanillas, sobre mujeres artistas, que es un poco en la que ellas se han especializado. Amparo Serrano de Haro, que es combativa, no sé si está o no, mejor si no está, pues ella decía que soy historiadora de arte, y lo primero y por encima de todo, dice, lo que pasa es que luego después me he especializado en mujeres artistas, y vale la pena porque hay tantas biografías de mujeres que están saliendo a flote en este momento por esa atención que se está dando, política también, política, social, literaria, pues bueno, eso es bueno, ¿no? Y bueno, pues ellos... hay que extrapolar un poco, repito, esa idea de sus especialidades personales para ir a su obra. Amparo Serrano de Haro desconfía en ocasiones de las exposiciones individuales que la aíslan de ese contexto de hombres. Ella dice que cuando recela, no es que lo condene ni mucho menos, pero cuando se hace una exposición individual de una mujer del pasado es como si fuera una mujer excepcional, y ella rechaza esa idea, porque cuando se habla, dice ella, quizá un poco drástica, de una mujer excepcional, es como decir, bueno, es excepcional y por tanto es brillante y sobresale del común de las mujeres, que son todas, están igualadas por el mismo rasero. Entonces ella decía que le interesaban más de las artistas del pasado cuando están dentro de un contexto económico y social, porque efectivamente con otros hombres y con otras mujeres, porque es mucho más realista la presentación de sus obras, ¿no? Hablaba de la artista que está exponiendo ahora en el Museo Thyssen, no me viene el nombre ahora, discúlpenme, pero se ha mencionado esta mañana, y decía eso, que es una pena esta mujer que escondió tanto la pintura declarada maldita por los nazis, ¿no? Por Hitler, y ella la guardó en su casa, y bueno, pues corrió peligro. Esta mujer fue valiente, pero esta mujer, su obra vale la pena, que es lo que insiste ella siempre, la obra artística de esta mujer, hay que resaltarla, y resaltar también pues la valentía que tuvo de salvar la pintura de sus colegas. Recelaba también de las críticas galantes. A veces también esta galantería ante la mujer artista, en fin, un poco susceptible, pero bueno, es un apunte que vale la pena. Cuidado con las críticas galantes. Y luego pues elogió el humor y la belleza como signos de cordialidad. La belleza en un sentido amplio y, digamos, más contemporáneo que lo que pudo ser la belleza clásica, ¿no? Fernando Castro Flores, en su charla abundosa, dijo que desconfía de los tiempos interesantes, como dicen los chinos. Señaló el libro de Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, de 1945, que sigue teniendo bastante vigencia, dijo él. La verdad es que hizo una
una sucesión de autores y de fechas y de citas, que es muy interesante porque el otro día le oí, no lo ha dicho aquí, pero creo que es un aspecto a tener en cuenta, porque a veces se rechaza a los autores que tienen muchas citas. Y entonces él dijo, yo pongo muchas citas porque con todos ellos hago debate, dialogo, afirmo, niego. Por lo tanto, la cita vale en cuanto referencia y diálogo de lo que uno está escribiendo o pensando. Bien, señaló también con alusiones de la alta y baja cultura o la idea de apocalípticos e integrados, que se ha citado también tanto. Citó el caso de la recogida de vestigios del 15M de la Puerta del Sol para el Museo Reina Sofía, lo cuestionaba. Él es un hombre con un gran sentido del humor, lo hemos pasado muy bien, pero al mismo tiempo que el humor dice verdades como espadas, ¿no? Subrayó el libro de Hal Foster, What Comes After Farce? ¿Qué viene después de la farsa? Hablaba un poco, a veces con cierta desconfianza, sobre la situación del arte de hoy. Incluso dice que a veces en sus paseos por el arte, mencionó recientemente a Stampa, no sé si con justicia o no, pues dice que es para llorar. Él siempre también es drástico y no hay que tomarle al pie de la letra, ¿no? Y claro, ante el tema del caso de la pieza de la banana de Catalán como ejemplo de fetichismo de la mercancía artística, dice, donde el coleccionista hace de la performance, en vez de hacerla el artista, es el coleccionista. La verdad es que esto del coleccionismo que hablé yo el otro día, precisamente de ello, hay que tener cuidado, porque a veces el coleccionismo tiene intereses creados para resaltar a determinados artistas, de la misma manera que las subastas también tienen a veces intereses creados por los socios que están detrás para potenciar a unos autores u otros, no todos ni mucho menos, pero en fin, por lo menos es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Dice, Castro Flores dijo, se confesó antioptimista, dice, porque como profesor no puedo entregarme al nihilismo, es verdad. Cuando uno es profesor tiene que ser estimulante, puede transmitir quizá en un momento dado una cierta melancolía o un cierto pesimismo, pero inmediatamente levantar el ánimo y las posibilidades, porque el hombre es impredecible y los artistas también, ¿no? Concluyó que existe un enorme potencial artístico y hay que descubrirlo, o sea que no es pesimista ante la situación del arte, que yo creo que, como digo, me parece un poco drástico, pero saber que el potencial de los artistas está ahí, que puede aparecer un Picasso, que no tendrá por qué ser Picasso, sino otro distinto, pero que nos sorprenda, y sobre todo pues también movimientos y referentes, ¿no? Y concluyó eso, que existe un enorme potencial artístico y hay que descubrirlo. Y dijo también, recordó también la crítica de arte, como señalaba Baudelaire, que lo sostiene él, tiene que ser parcial, apasionada y política. Esta cita de Baudelaire, me acuerdo que Francisco Umbral la repetía con esas palabras a veces tan graciosas que decía él, dice, la crítica de arte tiene que ser subjetivamente injusta. Bueno, pues ¿eso qué está apuntando? Pues que subjetivamente a uno le puede gustar y no le puede gustar. Yo me encuentro cuando algo no me convence, pues lo tengo que argumentar más y mejor, ¿no? Recuerdo que la redactora jefe, Carmen, ¿cómo se llama? Bueno, es igual, no me viene ahora, de la revista Reseña, cuando yo entregaba críticas de arte, me decía, Julia, se te nota mucho cuando te gusta o no te gusta. Y bueno, pues eso es bueno, la crítica tiene que ser subjetivamente propia, porque no es dogma de fe, porque uno puede ser humilde, estar equivocado o derivarlo por donde no procede y otro te lo argumenta mejor y está bien eso, ¿no? La crítica de arte tiene que ser también plural dentro de un orden. Lo que importa a un buen crítico de arte es que conozca bien la historia del arte y que sepa escribir medianamente bien. Esos son los dos requisitos para saber dónde se mueve, ¿no? Bueno, voy por el 12, recuerde que son 13. Rodrigo Carreño nos habló de las temporalidades digitales. La verdad es que en este sentido tengo tantas lagunas en el campo digital que no sé si lo habré recogido bien los
puntos que he tomado apuntes, ¿no? Pero bueno, como está él también podrá matizar, ¿no? Habló de las temporalidades digitales. Se marchó, mejor. Y la obsolescencia del arte digital. Efectivamente, la obsolescencia. A partir de los años 80, en que aparece Internet, seguido de las pantallas, e insistía mucho en la imagen, espacio y tiempo, que nos llevan a una cultura visual, interdisciplinar e híbrida, donde el espectador pasa a ser observador y usuario. No se trata de ver, sino de visualizar, decía él. La cultura visual pasa a la cultura digital. La obra digital puede quedar obsoleta porque no puede ser reproducida por los medios. Esto es dramático, nos ha pasado con los discos, con los pendrives, porque realmente musealizar, decía él, conservar y archivar el arte digital es complejo porque depende de las sucesivas tecnologías que pueden fallar o hacerse accesibles. Ha apuntado que se quiere legislar esto porque efectivamente, si no recuerdo mal, en la industria se exige que, por ejemplo, los coches, si no estoy desactualizada, tienen que haber piezas de recambio durante al menos 10 años desde que se creó, ¿no? Bueno, pues efectivamente con las tecnologías digitales también se va a regular un poco para que no nos quedemos con los artefactos digitales en casa, ¿no? Y claro, es difícil musealizar, conservar y archivar el arte digital, puede ser complejo, porque depende de las sucesivas tecnologías que pueden fallar o hacerse inaccesibles. Se quiere regular este campo con las diferentes plataformas que son las que pueden cuidar y conservar este arte digital, ¿no? Dice, el sistema capitalista, también se cita aquí esto, ¿no? Nos obliga continuamente a cambiar de teología, que es lo que le interesa, y esto genera muchos desechos y residuos. Carreño, respecto a la inteligencia artificial que ha sobrevolado y sobrevuela continuamente en los debates, ¿no? Se mostró optimista también respecto a la inteligencia artificial, que será una herramienta más para utilizar, dijo. Es positivo también. Digo el último punto porque los últimos no los he podido apuntar por falta de tiempo, ¿no? Pero podemos hablar también de ellos y si no, coloquio con ustedes, si te parece bien, Esther. José María Juarranz, que es el gran experto en Picasso, lo sabe todo de Picasso y que hoy se ha quedado solamente en ese aspecto del objeto encontrado, del ready-made, ¿no? Entonces, él insiste en que Picasso tiende a la supervivencia y lo que busca precisamente, en ello la inmortalidad, que le interesaba a Picasso mucho. Los materiales que utiliza, sobre todo los objetos encontrados, desaparecerían por su fragilidad. Picasso los utilizó en gran medida como objetos recogidos de los basureros y, como ha señalado Jean Cocteau, le llamaba el rey de los traperos. Picasso será eterno porque fue un cambio y una inflexión grande en el arte contemporáneo. Y bueno, pues no olvidemos, esto es la respuesta que dio Manolo Valdés en la entrevista a Tomás Paredes sobre el arte en Estados Unidos, que lo que él observó es que el arte es plural y ojalá lo siga siendo. Y ya como noticias, pues puedo decirles que más de 150 personas han acudido a este congreso, ¿no? Y estamos contentos porque además más de 400 se han sumado al streaming. El streaming es una maravilla de hoy en día, realmente las conferencias en la Fundación Juan Marc, que son tan interesantes, pues se escuchan mucho más en la propia casa por streaming, que uno cuando va se encuentra con que las colas son tan grandes que después de llegar a la taquilla no tiene posibilidad de entrada. Pues el streaming a nosotros también nos ha dado muy buen juego con estas 400 personas y lo seguiremos utilizando. Las nuevas tecnologías, por tanto, han funcionado y nos han puesto contentos en ANCA. Tono ha sido nuestro artífice frente a los que somos poco menos que analfabetos digitales. Lo bueno de esta junta directiva es que somos muy variados y hemos podido atender a todos los frentes que provoca un congreso que, bueno, los sabrán ustedes también por experiencia, es una trabajera, entre comillas, pero para eso estamos y nos presentamos, era para trabajar, aunque Esther no nos advirtió que nos iba a llevar a un congreso.
Entonces, bueno, tenemos otros aspectos que resaltar y termino ya. Nuestra campaña de micromecenazgo, que ha funcionado muy bien, sobre todo, curiosamente, entre nuestros socios, también otros de fuera, pero entre nuestros socios han sido generosos con unas cantidades no precisamente muy rumbosas, pero hasta donde han podido lo han hecho, y eso es digno de resaltar. Y, por supuesto, que vamos a seguir con el micromecenazgo, y lo seguiremos planteando de cara a firmas, a empresas que si nos ayudan podremos hacer esas conferencias que hacemos, 5 o 6 conferencias al año, pues traeremos a gente variada y distinta de la que ya hemos traído, como es lógico, y podremos por lo menos dar una cantidad un poquito compensatoria, digamos. Y bueno, por otro lado, y termino, ahora sí que termino, porque esto lo de ir terminando ya se sabe que es un enganche, no sé por qué. Seguimos invitando a todos los que han venido y no son socios de ANCA, historiadores, comunicadores, críticos por libre, pues a participar en la Asociación Madrileña de Críticos de Arte. Esther Plaza, la presidenta, siempre insiste que el movimiento asociativo es muy rico, se pueden conseguir cosas con el movimiento asociativo. Hemos conseguido esta sede, hemos conseguido una pequeña subvención del ayuntamiento, pero que nos ha permitido estar un poquito más holgados, porque otros congresos lo hemos hecho a pelo, sin tener una subvención, y en este caso, como les dije en mi intervención, somos la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, y tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid pues nos han apoyado, y les damos las gracias, y eso les honra. Y esto es todo. Muchas gracias.